Chilis, bienvenidos a mi canal. Segunda semana de septiembre, segunda semana de Booktube al grito de guerra, y en esta ocasión vamos con la segunda etapa histórica que inicia con Agustín de Iturbide y la obtención de la independencia de nuestro país hasta Sebastián Lerdo de Tejada. Igual que la vez anterior, les voy a recomendar una serie de libros que están escritos o ambientados en esa época. Y pues empecemos. Iturbide, de Pedro J. Fernández. Es el reciente lanzamiento del hombre que está detrás de la cuenta de Twitter de don Porfirio Díaz Mori, y nos trae una novela histórica sobre Agustín de Iturbide, el primer emperador de México y el hombre que consiguió la independencia, aunque no era su plan original. El libro se ambienta en los últimos años de la lucha por la independencia, la cual él combatía, después la obtención de la independencia, la fundación del imperio y finalmente pues los últimos años de ese corto imperio y su exilio. Es un libro que sí me llama la atención por quien lo escribe, pero conociendo lo que él hace con la cuenta de don Porfirio y por entrevistas que ha dado, entiendo que el libro está más ambientado en las luces que en las sombras de Agustín de Iturbide. Aún así me parece una opción interesante para conocer a un personaje histórico del que sabemos su existencia, pero muy poco de sus motivos y de sus acciones. Como segunda recomendación está La corte de los ilusos de Rosa Beltrán, igualmente sobre Agustín de Iturbide, pero con sus diferencias. Para empezar, este libro no es un reciente lanzamiento, ya lleva algunos años en el mercado, es un libro muy reconocido y también nos habla sobre Agustín Iturbide, pero este está centrado en los días del imperio, en cómo era Iturbide, su familia, su esposa, su corte, porque incluso tiene voz en esta narración la modista francesa de Iturbide, que ve pues cómo se va desmoronando ese imperio que se construyó y cómo va perdiendo el control de la situación Iturbide. Me dan más ganas, pero no lo voy a leer de momento. Ya será en un futuro, pero sin duda es otra visión de Agustín de Iturbide. La Güera Rodríguez, de Artemio Valle Arizpe. Ya va a haber reseña en el canal, la van a ver el jueves, y les puedo decir que es un libro que disfruté muchísimo, aunque lo mismo que me hizo disfrutar por momentos lo hacía un poco pesado, y es que el autor tiene un estilo de escritura muy churrigueresco, así lo definen, me parece recordar, y es decir que es muy garigoleado, dándole vueltas a todo, pero utiliza ese mismo lenguaje para burlarse de los personajes, de las situaciones y de cosas de esa época. Artemio Valle Arizpe investiga en la figura de la Güera Rodríguez, una mujer pues con mucha leyenda a su alrededor, a quien se le atribuye haber conseguido la independencia de México. Bueno, eso es decir demasiado. Digamos que maniobró para que eso se moviera según sus intereses y colocar a Agustín de Iturbide en el lugar correcto, en el momento adecuado. Ella era una mujer de la clase alta, era de la aristocracia y también simpatizaba con la causa independentista, lo cual pues era sumamente raro en la época y le costó un corto exilio en Querétaro. Por suerte no la mandaron a Europa o algo así. Pero ella tenía muchos amigos, muchos intereses, tenía un romance con Iturbide y pues lo colocó en el lugar correcto para que él culminara la independencia de México. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? Aquí está la explicación. Este es un argumento sumamente debatible y el autor mismo lo menciona, pero él se refiere a varias fuentes para justificar esa historia y decir que sí fue verdadera. Además nos habla de Agustín Iturbide y nos da otro enfoque de Iturbide. En este caso nos habla, por ejemplo, de un hombre, como podríamos llamar, candil de la calle, oscuridad de su casa, porque él se la vivía haciendo obras pías, rezando, yendo a todos los templos para rezar, pero no porque creyera en eso, sino que era para darse una imagen, porque Iturbide tenía un ego enorme y era un escalador, porque sentía que no había obtenido el reconocimiento que merecía en el ejército, así que digamos que buscaba pulir su imagen para ir escalando en el ejército y en la sociedad. Además nos lo cuentan como un hombre pues muy bon vivant, que le gustaba la buena vida, que gastaba mucho dinero. En fin, La Güera Rodríguez es un libro fabuloso y como les voy a decir en el video posterior, si ustedes lo quieren comprar, vayan al sótano y cómprenlo nuevo porque está en 100 pesos y en las librerías de usados llega hasta 400 y pues no.
lo van a disfrutar y hace un retrato genial sobre la Nueva España. Lo hubiera puesto en la categoría anterior, pero decidí meterlo en esta por el asunto de Agustín Iturbide. Seguimos con Vida de Marquesa de José Manuel Villalpando. Es una novela que habla sobre la vida de la marquesa de Vivanco y a través de ello nos muestra la época convulsa de 1847 y la llegada de Santa Anna al poder, cómo era la sociedad en aquellos momentos, la vida cotidiana. Algo que tiene José Manuel Villalpando es que retrata muy bien esos detalles y estoy segura de que ha de ser una novela corta pero muy disfrutable sobre una etapa histórica desde un personaje diferente, es decir, no desde uno de los héroes o algo así, sino de una mujer de la alta sociedad. Continuamos con mi novela histórica predilecta, uno de los libros favoritos de toda mi vida, una belleza que todo el mundo debería leer, aunque admito que no a todo el mundo le va a gustar porque es larga, pero es fabulosa y se disfruta tanto. El seductor de la patria de Enrique Serna, sobre Santa Anna, el gran villano de nuestra historia, el que vendió la mitad de nuestro territorio y lo mal vendió. De hecho, cuando estaban las negociaciones para el mundial que va a organizar México con Estados Unidos y eso, que salió cuántos partidos le iban a tocar a México y cuáles, el comentario era: ¿quién negoció eso? ¿Santana? El gran villano de nuestra historia y de quien conocemos tampoco. Enrique Serna nos lo presenta con esta deliciosa historia sobre ese gran villano. El libro inicia en los últimos años de vida de Santa Anna, cuando ya todo su mundo de oropel se derrumbó y está viviendo las consecuencias, cuando es odiado por todo el país, repudiado por unos, malviviendo, y él empieza como a recordar viejos tiempos y así nos va contando su historia y la historia de nuestro país. Además, no es el único punto de vista que tenemos, sino que entran en juego varios personajes históricos y hasta los de Estados Unidos para darnos una visión más completa de los sucesos que él narra. A final de cuentas, ¿qué era Santa Anna? Un hombre egocéntrico y ambicioso, un ladrón, sí, y todo eso y más, pero también nos describe un país a quien Santa Anna gobernó una gran cantidad de veces y siempre iban a buscarlo para que regresara y los gobernara. Y eso, si se dan cuenta, habla mucho de nosotros como país, incluso en la actualidad. Una novela fabulosa que de verdad yo creo que todo mexicano debería leerlo alguna vez, porque habla tanto sobre una etapa histórica, sobre un personaje tan conocido y al mismo tiempo tan ignorado como Santa Anna. Una furtiva lágrima de José Manuel Villalpando, igual un poco en la onda de Santa Anna, pero en este caso está protagonizado por el coronel Enrique Alvarado, que pues era, digámosle, el asistente de Santa Anna y quien se encargaba de cumplirle todos sus caprichos a él y a Dolores Tosta, su esposa, y eso lo hace más interesante, de manera que nos muestra el gobierno de Santa Anna desde atrás, cuando ya era un gobierno, pues digámosle, con lujo de cartón piedra, porque el erario estaba en quiebra y había que sacar dinero de donde fuera, porque había que cumplirle sus caprichos a Santa Anna y a su esposa, que les gustaba vivir muy bien y que la pobreza del país no los iba a detener para eso. Además nos trata un romance entre este coronel. Bueno, digamos que decirle romance es ser muy generoso con esa situación. Entre Enrique Alvarado y la soprano Enriqueta Sotang, quien se consideraba en aquellos tiempos la mejor cantante del mundo, que viene a México pues a hacer un show, y también influye en la trama el hecho de que se va a elegir el himno nacional mexicano. Una novela ligera, divertida, también hay reseña en el canal, se las voy a dejar aquí, en el que nos retrata la sociedad de aquellos días y el gobierno de Santa Anna, de cómo era complacer a ese hombre tan egocéntrico y tan exigente. Seguimos avanzando en la historia, ahora con Noticias del Imperio de Fernando del Paso, una novela brillante que al autor le tomó 10 años de investigación y trabajo concluir, y pues se nota en sus 670 páginas que me leí cuando tenía como 12 años y luego lo abandoné. Creo que me leí como la mitad porque dije, bye, esto está pesadísimo, pero pues era lo que podía sacar de la biblioteca en aquellos momentos. Es una novela sobre la intervención francesa y el Segundo Imperio en manos de Maximiliano y Carlota.
Digamos que hay dos secuencias a lo largo de esta historia. Por un lado tenemos un monólogo de Carlota, que ya está internada en el manicomio en Bélgica, y es como un recuento de su vida acá, de su relación con Maximiliano, de cómo fue el imperio, de las intrigas que vivió, de los miedos que ella tiene ahí. Y al mismo tiempo hay otros puntos de vista que nos van narrando cómo fue el Segundo Imperio, Maximiliano, Benito Juárez, todo eso en este libro. Sí impone, para que voy a decirles que no, como ya les dije, yo me lo leí cuando era muy chica y ya recuerdo algunos detalles y ya, pero en algún momento me lo voy a releer ahora sí completito y podré decir, he terminado Noticias del Imperio, pero no será ahora. Seguimos avanzando y ahora toca hablarles de un suceso histórico muy poco conocido. De hecho, yo lo desconocía por completo hasta que me encontré este librito en mi librero y me puse a buscar en internet a qué se refería. Y aquí está: La conjura de Xinum, de Hermilio Abreu Gómez. Resulta que después de la obtención de la independencia, muchos españoles se fueron del país, pero otros tantos se asentaron en Yucatán y ahí siguió ese sistema esclavista que antes estaba en todo el país, pero en estos momentos se centró en ese estado. Y en 1847 los indígenas mayas, cansados de la explotación, se rebelan y hacen un alzamiento contra los hacendados, un alzamiento brutal que en realidad fue solo el inicio de un conflicto que duró muchos años y que incluso se hablaba de la independencia de Yucatán. Eso de la independencia de Yucatán me recordó algo de la secundaria porque me lo dijeron pero muy de pasadita. Entonces es un libro de una etapa histórica que realmente es muy desconocida y me pregunto si los habitantes de Yucatán saben de ella o también se les ha olvidado. Es un libro corto que habla pues de lo que ocurrió en distintos lugares de Yucatán y con distintos personajes que tuvieron cabida en este alzamiento, que como digo, aquí me parece que es un libro corto que se sitúa al inicio de todo el conflicto, pero en realidad ese conflicto duró unos cuantos años. La conjura de Xinum, no tengo idea de qué tan fácil sea de conseguir, pero es de Ediciones Era y yo lo tenía en mi librero y ni siquiera sabía de su existencia. Creo que es uno que me regalaron hace como 15 años, que simple y sencillamente guardé y nunca revisé. Muy mal por mí, lo voy a leer obviamente, pero no en estos días. El tigre del Nayar, de Quetanaba Gómez, también hay reseña en el canal. Este lo leí en diciembre o a principios de año por el Maratón Guadalupe Reinas y nos habla sobre Manuel Lozada, conocido como el Tigre de Álica. Este hombre era un campesino más en la zona del Nayar, pero se enamora de la hija de la patrona y se fugan, es encontrado. A ella la mandan a casar con alguien, creo que en Estados Unidos o en Europa, y a él lo mandan a la cárcel, se fuga y decide que está harto de ser un campesino pobre de quien pueden aprovecharse los patrones y se vuelve un cuatrero, no, un asaltante de caminos y forja su nombre por su gran crueldad. Con el paso del tiempo los ricos acuden a él y le pagan dinero para que cuide el avance de sus mercancías por los caminos, y con el paso del tiempo va forjando una suerte de amistad, alianza con uno de estos hombres que lo contrata y lo convence de combatir por los conservadores a las luchas que han tenido México a lo largo de los años. Eso me parece interesante porque a final de cuentas sabemos de los liberales que eran los que tenían razón en ese sentido, por ejemplo en la intervención francesa o cosas así, pero ¿qué pasaba con los conservadores? ¿Qué los motivaba? ¿Cómo vivían sus enfrentamientos? Este libro lo resuelve porque es del lado del conservador. Él en realidad como que no tenía una visión política o algo así. Su principal interés era proteger a sus indígenas y él consideraba que, pues, como tenía una buena relación con estas personas, si ganaban los conservadores, podría haber buenos cambios para los indígenas. Era un hombre brutal en el combate y sin más motivación que proteger a su gente. Además, el libro nos habla sobre la separación de Nayarit de Jalisco y su erección como un estado independiente. Y terminamos con Apuntes para mis hijos, de Benito Juárez. Es su autobiografía y es que las circunstancias del país no le permitieron a Juárez ser un padre presente en la vida de sus hijos. Vivir con normalidad la paternidad fue algo prácticamente imposible. Durante los años más convulsos se la pasó a salto de mata, viviendo de un lado a otro mientras su familia estaba en el exilio. Así que para él también era una manera de decirles a sus hijos sus orígenes y el por qué estaba luchando.
Me parece que se puede conseguir gratuitamente en la página de internet de una dependencia del Estado de México, porque con motivo de sus 500 años el gobierno mexiquense sacó una edición de estos, y si estoy en lo correcto se los voy a dejar el link en la cajita de información para que lo lean. Es un libro muy corto, incluso podrían conseguirlo en librerías, pero pues ese link les puede servir de manera mucho más ágil y rápida. Estas fueron todas las recomendaciones del día de hoy, espero que les hayan gustado, y como les dije la vez pasada, o no se los dije, pero de todas maneras es entendible y aplicable a ambos casos. Si ustedes conocen otros libros escritos o ambientados en esa época y quieren compartirla con nosotros, escríbanos en los comentarios y yo se los agradeceré mucho, porque obviamente yo conozco algunos, pero no voy a conocer todos, y ustedes serían de gran ayuda para enriquecer este contenido. Ya nos vemos el próximo jueves con la reseña de uno de estos libros, que pues ya les dije cuál, tampoco va a ser sorpresa. Nos vemos.